Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Aquí estamos, Guillermo Ricard Calventi y Ramón Tejeda Rita, para que comentemos lo que ha estado aconteciendo en este fin de semana, que nos trae un lunes bien cargado en materia de actividades políticas, en este caso Danilo Medina, que estuvo primero en una parte en el sur, andando por varias provincias del sur de la República Dominicana, por cierto, viendo un sur que ha sido bien vapuleado en estos últimos días por los aguaceros de Emily, un sur que está dando que hablar particularmente con la situación que tienen algunas poblaciones, las que están alrededor del lago Enriquillo, que ha estado creciendo, dicho sea de paso, un tema interesante que después podríamos tratar con algunos especialistas, porque realmente es interesante en más de un sentido ese tema del lago Enriquillo, porque pone mucho en evidencia que nosotros los seres humanos no tomamos en cuenta la naturaleza para hacer las cosas que hacemos, y después, bueno, viene la naturaleza a pedirnos cuenta. Entonces es interesante lo que hay ahí y podríamos en algún momento más adelante abordar eso, pero tuvimos un fin de semana en que el candidato del PRD, Hipólito Mejía, primero se destapó con unas declaraciones en contra de la tarjeta de solidaridad, luego quiso enmendar lo que había dicho que era una tarjeta que la gente utilizaba para comprar romo, cosa que, oígame, hay que cuidar la lengua, porque dice el refrán que el hombre es amo de lo que piensa, pero es esclavo de lo que dice. Una vez su palabra salió de su boca, usted no la controla porque alguien oyó lo que usted dijo y no hay manera. Y ahora un candidato presidencial, sobre todo, que anda con periodistas para donde quiera que van. Y no solo las cuatro paredes te escuchan, sí, sino que se sabe a los cuatro vientos. A los cuatro vientos, el planeta entero está al tanto de lo que usted dijo, porque ahí está ya Internet y Facebook y Twitter y todo está para saberse. O sea, ya las emisoras de aquí, las de televisión, las de radio, se repiten los programas en Estados Unidos, hasta en Canadá hay programas dominicanos con programas. Entonces, usted no puede, usted tiene que cuidar la lengua, porque además dice, hay otro decir en la Biblia que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted dice que las personas que reciben la tarjeta Solidaridad la están utilizando para beber romo, oiga, usted tiene que tener mucho cuidado. Primero tiene que demostrar eso, ¿no? Debía demostrarlo. Y segundo, porque hay casi 1 millón de dominicanos y dominicanas, sobre todo dominicanas, porque en esto de la tarjeta Solidaridad hay que sacar la comida aparte a quienes la han manejado desde el 2004, que es cuando el presidente Fernández regresa al poder, ¿no? Y se relanza la idea del programa Solidaridad. Entonces, ese es un programa cuyos beneficiarios y beneficiarias fueron seleccionados no por el gobierno, no por el partido de gobierno. Ahí hubo gente que trabajó muy en serio del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, que intervino en eso. Organismos internacionales que no se van a prestar a charlatanería, a malos manejos, porque además ahí hay fondos involucrados que no pertenecen al Estado Dominicano para
arrancar el programa tuvo un empuje de organismos internacionales, y no es verdad que esos organismos internacionales le van a permitir a usted que usted maneje fondos internacionales de cualquier modo. Eso no es verdad. Y segundo, que quería decir que hubo una selección sobre la base de encuestas, sobre una selección rigurosa de quiénes serían los beneficiarios y beneficiarias de esa tarjeta, para que el candidato del PRD venga a decir ahora que son borrachones, porque esto es lo que implica el decir que quienes tienen esta tarjeta la usan para beber ron. Entonces, mucho cuidado. Mira, Ramón, vamos a escuchar a Danilo Medina precisamente referirse a ese tema, y volvemos y le sacamos punta al lápiz. Muy bien, vamos a oír esta intervención de Danilo Medina en una juramentación de varios grupos que juramentó, por cierto, en este fin de semana, pero que produjo estas declaraciones sobre la tarjeta Solidaridad y otros temas. Vamos a oír estas declaraciones de Danilo. Adelante, señor director. Vamos a trabajar para servirle a este país. Vamos a trabajar para continuar con lo que está bien. Todas esas obras que el compañero Leonel haya iniciado y que no se terminen, yo garantizo aquí esta tarde que yo la voy a concluir. El candidato del PRD, en uno de esos arranques que tiene, dijo que la tarjeta Solidaridad es una tarjeta que la usan los borrachones para tomar ron y que la va a eliminar. Yo estuve ahora en Brasil y le pregunté al presidente Lula cómo fue que pudo sacar a 39 millones de pobres y convertirlo en personas de clase media. Y entre las cosas que me dijo está la ayuda directa a las personas. Yo no voy a eliminar una tarjeta, yo la voy a ampliar y le voy a subir el monto del dinero que están recibiendo en este momento, para que tengan los ingresos suficientes para poder alimentarse ustedes y poder alimentar a sus hijos. Yo trabajé en la elaboración de esa tarjeta. Esa tarjeta la diseñamos en la transición en el año 2004. Yo voy a trabajar con un mapa de pobreza que hay en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Tenemos un censo de las personas que están pendientes de que se le entregue tarjeta. Y lo primero que yo voy a hacer es trabajar con ese censo para que las personas que aún no le llegan nada puedan tener algunos ingresos que les permitan mitigar la pobreza en que viven en estos momentos. Esa tarjeta es fundamental en la vida de mucha gente. Y en vez de quitarla, lo que hay es que incrementar la suma que reciben para que puedan ir mejorando sus condiciones de vida. Le pregunté al presidente Lula si en la escuela de Brasil daban comida. Y me dijo, no solamente damos comida, damos 3 comidas. Para que ningún niño de Brasil se quede fuera de las escuelas porque no puede comer. Yo he dicho que voy a dar desayuno, comida y una merienda para que los hijos de los pobres puedan educarse en la República Dominicana. Y a eso voy. Que ningún niño tenga que ser sacado por su madre de la escuela para mandarlo a trabajar. Y yo voy a garantizar que los hijos de los pobres de la República Dominicana tengan la oportunidad también de tener los años de escolaridad que le permitan tener un sueño, que le permitan tener unos ingresos que lo ayude a superar la pobreza de sus padres. Dios me está guiando en este camino para servirle a los pobres de la República Dominicana. A eso voy. Pero me dijo algo mucho más importante el presidente de Brasil. Le dije cómo imparten la comida, cómo compran la comida que dan a los niños en las escuelas. Y me dijo esto, que es fundamental. Hay una agricultura de familia. Las familias producen algunos productos y el Estado le compra el 30% de la producción de la familia para dársela
en comida a los hijos de ellos mismos en las escuelas de la República Dominicana. Vamos a crear mercados para los productores agropecuarios, grandes, pequeños y medianos. No importa el tamaño de su producción, el gobierno va a trabajar con ustedes. Vamos a trabajar dándole información de qué producir y dónde vender. Y entre los que compren estará en primera línea el Estado Dominicano. Bien, Ramón, mira, como tú verás o como vemos, así habla un candidato o una candidatura en plena efervescencia y muy clara de lo que está ofreciendo y con lo que se está comprometiendo en el torneo electoral. Y a lo que te referías en el primer bloque con respecto a la mentira de ese candidato, lo que refleja es que eso es una hipolitada. Recientemente acaba de decir que él es el papá de la tarjeta Solidaridad y que eso se inició en su administración. Y le agregó, en esa condición de papá, que él también la fortalecería, digamos. Pero la realidad es que, como dijo el candidato Danilo Medina, cuando se montó este programa de la tarjeta de solidaridad, se hizo ciertamente sobre un censo que habían ellos realizado y en donde había no menos de un 70% de PRDistas que fueron incluidos en la tarjeta solidaridad desde el primer momento. Porque si algo ha tenido ese proyecto es precisamente que desde el principio estuvo marcado por esa misma realidad de que a quienes necesitan de la misma no se le vea como partidarios de ningún partido, claro, como militantes de ningún partido. La militancia simple de ellos es la de hijos de Dios abandonados a su suerte, en el mejor sentido de la palabra. Por eso Hipólito Mejía es un candidato que es capaz de decir cualquier cosa, porque las consecuencias él no tiene como la pericia para calcularlas. Y ahí está, y queda evidenciado, y Danilo puede efectivamente vender su compromiso real con un programa que él ayudó desde el principio a diseñar. Tú sabías, y sepan todos ustedes, que se le hizo un estudio, yo me imagino que en inglés, porque son lo que hacen todos los grandes estudios, a los hijos de Dios abandonados a su suerte, de ADN, y se determinó que Hipólito no es el papá de ninguno de ellos. Y que de quienes lo es, y de que quienes lo es, digamos, la parte PRDista que le hizo trampa a la parte miguelista, muchos de ellos entienden que en cualquier caso es un hijo irresponsable porque tiene muchos hijos y no puede resolver el tema. Es un padre con muchos hijos que tiene grandes dificultades para sostener las expectativas de sus propios hijos. Por eso el candidato contrario, que en este caso es Danilo Medina, con perfecta facilidad puede reafirmar su compromiso. Mira, decía Danilo algo importante que destaca este diario aquí, que podríamos ponerlo en cámara, ¿no? Dice, Danilo recordó que durante la administración de Hipólito Mejía no solamente no se pudo poner en práctica el programa de solidaridad, no solamente no se pudo, por la quiebra de los bancos, por todo el desastre económico, que esos pobres son sus hijos, entonces, él fue que los parió, Ramón. Esos pobres son sus hijos, son 1.3, es decir, 1.300.000 dominicanos y dominicanas bajaron de clase media a pobres.
En esos 4 años, óigame, 4 años, Dios libre que nos hubieran tocado 8, ¿verdad? Pues en esos 4 años, 1.300.000 dominicanos bajaron a pobres. No solamente hubo promoción de pobres, no es que no hubo promoción de pobres a clase media, a pequeña burguesía, no, es que lo que hubo fue una desclasificación, una disminución en el caso de estos dominicanos y estas dominicanas. Que ojalá todo el mundo recuerde eso, porque realmente es lamentable, ese 1.3 millones de personas, reivindicaron algunos su situación en los 4 años siguientes, regresaron a la clase media porque la economía se estabilizó, pero hay una parte que todavía está aferrada a la tarjeta Solidaridad porque no tiene de dónde más agarrarse. Hipólito y el PPH son los papás de esos pobres. De esos pobres. Vamos a un corte y venimos porque apenas comenzamos ojalá de hoy, lunes 8 de agosto. Miren, amigas y amigos de Ojalá y Ramón, el posicionamiento de Danilo Medina es el resultado de esa visión que digamos que incluso hasta novedosa en la política dominicana, que es un ejercicio de continuidad en pleno ejercicio de la diversidad. Explícame eso, Guillermo. Bueno, Danilo Medina es el resultado de un proceso de continuidad, de un proyecto de nación, de una estrategia nacional de desarrollo que compromete a muchos sectores, que se ha ido articulando en el ejercicio del poder e incluso fuera del poder, porque data ya de muchos los esfuerzos del proyecto que encabezó desde el año 1996 el presidente Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana, y que desembocará finalmente en la aprobación de una estrategia nacional de desarrollo. Sí. Que en todo ese tiempo se han promovido diálogos, cumbres de fuerzas vivas de la nación, se ha convocado permanentemente, se ha hecho un ejercicio legal y transparente de la institucionalidad de nuestro Congreso, de nuestra República y de nuestros poderes, como el que se lleva a cabo actualmente con respecto al Consejo Nacional de la Magistratura. Danilo es un posicionamiento, la fortaleza de su candidatura está basada en ese discurso claro, novedoso, de nosotros somos capaces de corregir, nosotros no somos irresponsables y no vamos a invertir lo que se ha hecho, sino que le vamos a dar continuidad a lo que se le tenga que dar continuidad. Eso es una cuestión clave que la gente puede y lo compra, si tú quieres, como discurso, porque no es el discurso de quienes se niegan permanentemente a sí mismos como fuerza política. El PRD debió haber sido una fuerza del progreso, sin embargo se convirtió en una retranca del progreso, Ramón. Sin embargo, por su origen mismo y por los sectores también que son parte de la política dominicana, se convirtieron en una fuerza reaccionaria. Yo tengo años diciéndolo. Es una fuerza reaccionaria, lo dijo el profesor Juan Bosch cuando prácticamente lo clausura. Es una fuerza verdaderamente de retranca, que no entiendo por qué gente muy progresista, en términos individuales, confluyen en un proyecto político que se repite a sí mismo y que yo describo como los títulos de estos 2 libros que recomiendo por demás a todos los interesados. Valga la payola, Ramón. La gran estafa, lo que estaba predicho, la gran estafa de Temístocles Mondá. El legado que deja Hipólito Mejía. El legado que deja Hipólito Mejía. Está por ahí, si no pídanselo al propio Temístocles, todo el que esté interesado en saber por qué fueron una gran estafa, cómo estafaron al pueblo dominicano. Y este libro de don Julio Ortega Tous, El gran salto hacia atrás. Son las 2 frases que yo diría que reflejan al PRD, aparte del contenido de cómo se explica todo la crisis. Ahora, permíteme, Ramón,
esto, y yo voy a decir para que se entienda, por qué el PRD a veces no solo se niega en sus orígenes democráticos y se convierte en una fuerza reaccionaria de retranca, con un troglodita como Hipólito Mejía al frente, porque ni siquiera estamos hablando del ingeniero Miguel Vargas, que tiene otras luces, aunque se pretende descalificar. Pero digamos que al pobre Miguel no le dieron el chance de batirse con Danilo Medina, por aquello de la trampa. No, y porque esa es una demostración también de que ese partido se vive negando y caminando hacia Se atrás. niega en su origen democrático y se convierte en aliado de cualquier fuerza reaccionaria que combata al Partido de la Liberación Dominicana. Y dice, aquí esto es de hoy, de cuando hoy se graba este programa, ¿verdad? Esto salió en el Nuevo Diario. Mariñez pide diálogo entre Hipólito y Miguel. Mírenlo aquí. Por la unidad del PRD. Por la unidad del PRD. Mariñez pide diálogo entre Hipólito y Miguel por unidad del PRD. ¿Entiende Mariñez que hay un proceso de... Afirmó ayer que el triunfo de esa organización política depende de que se sienten en la mesa del diálogo el presidente de la organización, Miguel Vargas Maldonado, y el candidato presidencial, Hipólito Mejía, para lograr la unificación total del partido y sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana en la próxima elección. Ahí sí que no se niegan ellos, porque esa es su verdadera catadura. A esta altura del juego todavía el triunfo de ellos depende de que estos dos señores se sienten en una mesa. Es una fuerza política totalmente neurótica, Ramón. Pero ¿y no se supone que ya lo hicieron? ¿Pero qué van a hacer? Esto no me lo estoy inventando, lo pueden buscar. Porque es que el tema no es si Danilo tiene su posicionamiento con un discurso extraordinariamente progresista, bueno, y que lo compromete hasta individualmente, por encima del propio Partido de la Liberación Dominicana y de su presidente, el doctor Leonel Fernández. Ese es su posicionamiento. El tema es el posicionamiento que tiene Hipólito Mejía y el PPH, ningún papá, Hipólito Mejía y el PPH, que es lo que la gente tiene que recordar. El posicionamiento que tienen esos señores es de ser una gran estafa del pueblo dominicano, haber convertido a 1.3 millones de dominicanos en pobres por decisiones de políticas públicas que quebraron este país, que lo condujeron a una cesación de pago frente a los organismos internacionales y bilaterales de cooperación y de financiamiento. En un momento en que la economía mundial estaba realmente en mejores condiciones que lo que hay sin hoy, el choque eterno que tiene ahora, que es negativo. En aquel momento no era negativo, o en particular, con excepción de la crisis bancaria que ellos provocaron. Pero que, en fin, eso es harina de otro costal. El tema es el posicionamiento que frente a nosotros, a los ciudadanos, que no somos ni siquiera miembros del Partido de la Liberación Dominicana, tienen en nuestra memoria estos señores que han sido capaces de estafar al pueblo dominicano, de haber renunciado en su momento a su tradición democrática, de haberse convertido desde la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez, y esto hay que decirlo, porque el doctor Peña Gómez era una gran reserva del pueblo dominicano, era una figura con sus grandes luces, con sus grandes lagunas, pero líder del pueblo dominicano, una parte importante de los dominicanos, pobres, ricos y de toda naturaleza, blancos y negros. Pero muerto el abejón, como se dice, estos señores se convirtieron en ¿qué? En una expresión no de lo que representaron en algún momento. Estafaron al pueblo y empobrecieron al pueblo, a la nación dominicana como tal, su prestigio, su nombre. Y todo eso se tuvo que venir a remontar. Duró el Partido de la Liberación Dominicana no menos de 6 años tratando de reconstruir una condición como la que existe hoy de la nación frente a sus acreedores, frente a los demás estados, frente al pueblo dominicano. De cuánto ha sido la inflación y de cuánto fue la inflación. Yo que oigo hablando, que den las cifras para que se note cómo fue que se empobreció a 1.3 millones de clase media. Porque no eran pobres que se hicieron más pobres, no, que agarraron a la clase media dominicana y la empobrecieron de un sopetón, como se dice. De manera tal que estos señores constituyeron el gran salto hacia atrás. Ese posicionamiento
con ese posicionamiento, lo que hacen es llamarnos a tener más que reserva, a ser entes activos para oponernos a cualquier posibilidad de que fuerzas que siempre han pescado en ríos revueltos pretendan de nuevo hacer que las grandes expectativas del pueblo dominicano no puedan ser ejecutadas por el Partido de la Liberación Dominicana y su liderazgo colectivo. Tú dices que esta gente representa un salto hacia atrás y la gente dice, bueno, pero ok, yo tengo algunos elementos que siempre me han servido para demostrar ese salto hacia atrás, no solamente en lo que se refiere al manejo económico. En el 2003, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos declaró la guerra a Irak, que fue en marzo del 2003. De América Latina hubo solo 2 gobiernos que se atrevieron a enviar tropas a esa guerra, que resultó en un desastre que después ni el propio Obama sabía cómo salir de Irak. Todavía ahí está el tollo grande, pero Bush necesitaba legitimar, el presidente Bush necesitaba legitimar esa acción de las armas masivas supuestas que tenía Saddam Hussein, toda esa historia que usted sabe que después resultó mentira. Pues uno de los gobiernos que se atrevió a enviar tropas fue el de Hipólito Mejía. Mandó dominicanos a meterse a una guerra que ellos no tenían por qué ir a pelearla, ni a nada, ni a verla siquiera, ni que lo mandaran a verla, nada más para que sirvieran de legitimación de una cosa semejante. Solamente en la cabeza de Hipólito Mejía podía caber que uno debía arrodillarse de tal manera a las políticas del entonces presidente de los Estados Unidos, y ellos fueron capaces de hacerlo, se arrodillaron. Solamente él y el presidente de entonces de El Salvador, el partido Arena, lo más reaccionario que pudo haber dado El Salvador en su época, el partido Arena de Roberto D'Aubuisson. Solamente esos 2 se atrevieron a enviar soldados a pelear una guerra que no les importaba para nada a estos pueblos, ni al dominicano ni al salvadoreño. Entonces ya usted sabe, vaya recordando, porque hay que recordar, porque se va a repetir. Si nos equivocamos, todo lo vamos a repetir, lo vamos a ver repetido, pero peor, porque hay que recordar que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Para esos PPHistas que andan por ahí llamando al diablo, hay que recordarle al pueblo que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. No es lo mismo. Verlo llegar es una cosa muy seria. Y hay gente que lo está llamando. Por cierto, que hubo una encuesta, ¿verdad? Tú recuerdas que pusieron al diablo y a Hipólito de candidato, y en aquel momento ganó el diablo, ¿no? Fue tan interesante aquel proceso. Pero esa decisión sirve para usted saber cuáles son las políticas o cómo es que se elaboran las políticas en ese PRD del PPH. Pero hay más. Por ejemplo, la creación de la Policía Metropolitana de Santo Domingo, de la AMED, en el 2004 comenzó el proyecto, no, en el 2000, en el 96-2000, fue en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández que se creó la AMED, que comenzó como una policía de élite, nada más que dirigida hacia el tránsito, con una legislación particular, especial, que la separaba de la policía normal, convencional, tradicional. Es decir, se proponía especializar un cuerpo para el tránsito del país, comenzando por la capital, desde luego, y por Santiago. Y así se iría formando en todo el país. Bueno, pues nada más hizo llegar el PPH al gobierno y eso se echó para atrás.
En el Congreso se aprobó una legislación que decía que la AMED pasaba al control de la policía convencional, es decir, pasaba a ser otra policía más. Entonces, otro salto hacia atrás, dicho sea de paso. Son dos elementos, pero hay más. Vámonos a un corte para que sigamos viendo las otras. Estábamos hablando ahorita de los reversazos de Hipólito y el PPH en materia de políticas institucionales, una en materia de política internacional, otra en materia de política de tránsito en este caso, pero hay otra en materia de política internacional. Quedó clausurada la Comisión Mixta Bilateral, que venía tratando con mucho acierto, con mucho atino, las relaciones de Haití y de República Dominicana, en todos los sentidos. Una comisión que trabajó grandemente en el periodo 96-2000, del 2000 al 2004, no hizo absolutamente nada. Fue clausurada prácticamente, no hizo nada, desapareció. O sea, en materia institucional hubo también una reversa en materia de manejo de las relaciones de Haití y de la República Dominicana. Algo muy grave, porque resulta que después de Estados Unidos, el socio comercial más importante de la República Dominicana es Haití. Después de los Estados Unidos, el socio, y hay momentos en que Haití puede ser hasta más importante en términos comerciales que los Estados Unidos. Y si usted no lo cree, pregúnteselo a los que exportan de aquí para Haití hasta chancletas. Pregúnteles, para que usted vea lo que significa el mercado haitiano para la República Dominicana. Y sin embargo, en el gobierno Hipólito PPH, esa comisión mixta bilateral cesó, desapareció, hasta que se ha vuelto a reactivar recientemente en la última administración del presidente Fernández. Son 3 ejemplos nada más de reversazos en materia de políticas practicados durante ese gobierno, y son 3 nada más, 3 de bulto, porque la cosa es seria realmente. Si uno se pone a ver todo lo otro, es mucho más grave. Guillermo, tú tienes ahí algo que comentar, sí, que tiene que ver más con las políticas económicas, porque tienen que ver con los bonos soberanos puestos en entidades financieras internacionales, vendidos en el mercado internacional, colocados en el mercado internacional durante la administración de Hipólito Mejía, que están siendo pagados recientemente por la administración actual del presidente Fernández. Que recientemente se han pagado, se van a pagar en septiembre. En septiembre vencen 500 millones de dólares netos, que fue resultado de lo que se tuvo que poner, que buscar por la cesación de pagos aquella en que incurrió Hipólito Mejía y el PPH. De esa debacle para todo el mundo. 500 millones de dólares primero. Pero mira, Ramón, más que hablar de esto, y es importante que la gente nos entienda, o de alguna manera capte nuestra aprensión, nuestra aprensión por el tema de que la posibilidad de un gran salto hacia atrás, o la posibilidad de que de manera ingenua, de nuevo, por alguna razón el pueblo pueda ser de nuevamente estafado, que lo aprendan. Mira, justo ahora cuando nosotros estamos hablando y sin la posibilidad de manejar la información por razones de tiempo, he sabido que se anunció una gran baja de los mercados de valores en general a nivel internacional como consecuencia de, bueno, de la descalificación, de las descalificaciones, porque lo que se anuncian son otras. Y podemos perfectamente pensar que para que el shock no fuera de gol, no fuera una cosa tan traumática, se le da un margen en esto. No te voy a llevar de 10 a 0, de un fuetazo, pues es en 0 que tú estás,
pero yo te voy a llevar escalonadamente porque si no, esto es un desastre. Existe evidentemente una gran incertidumbre a nivel internacional. Sin embargo, contrario a los deseos de, como yo he también calificado, los azarosos del PPH, contrario a ello, los principales problemas económicos del país de este año están superados, con excepción de aquellos ciertamente que reducen la calidad o el poder adquisitivo de los trabajadores, puesto que de alguna manera el sector privado, por alguna razón, se niega a hacer una indexación general, cosa que merecería que el país y los trabajadores, porque ciertamente no solo se indexan los salarios mínimos, porque si usted está indexando una cosa es porque eso es para todo el mundo. Claro, y porque todo el mundo está afectado por pero la eso misma eso tiene que ver con la generosidad y el comportamiento del sector privado. Ahora, el sector estatal, que aumentó, que gestionó y que va a hacer importantes inversiones en términos de transferencia de recursos, de créditos, de exenciones, las exoneraciones que se otorgan, Ramón, que son más de 100 mil millones, 100 mil millones de pesos al año, y en 4 años 400 y tantos mil. Cuando tú haces un registro de esos elementos, tú dices, pero bueno, ¿cuál era el riesgo de la economía? Todos quedaron de alguna manera satisfechos, es decir, entraron los recursos para que se cubriera el déficit fiscal, que contrario, los mentirosos dicen, contumaces dicen que es el resultado del gasto excesivo del gobierno. En cualquier caso sería de la presupuestación del gobierno, porque el término de déficit en este caso es que al Estado dejó de percibir los recursos que había presupuestado, recibiría. Usted no puede gastar lo que usted no recibe. Las cuentas nacionales no se manejan de esa manera, a menos que se hagan meladaganariamente, usted termine quebrando el país, como lo hizo el PPH y Hipólito Mejía en su momento, con los archiasesores, Andy Aguarre, Escudero, y un grupo de Malcú, que por cierto hoy está en un proceso ahí interesante. A menos que se haga irresponsablemente, las cosas no se hacen así. El ministro Daniel Toribio ha anunciado y ahí explicado perfectamente que ya las presiones importantes sobre la economía están controladas, incluyendo la inflación. Ahora, es cierto que se le ha encarecido, y fundamental, a todo el mundo la vida, porque como consecuencia, entre otros factores, del shock petrolero, digamos, del costo de los combustibles. El costo de los combustibles no lo determina el gobierno del PLD, por así decirlo. Ni ningún gobierno. Ni ningún gobierno. Existe una ley para ello. ¿Quién aprobó la ley? Sí, el Partido Revolucionario Dominicano. Y todo lo que también acontece en el mercado de los hidrocarburos en el país tiene que ver en gran medida con todos los, como con lo de Unión Fenosa, con el sector eléctrico, tiene que ver con todos los desastres que se hicieron de manera sistemática, uno tras uno, o de manera simultánea, todas en contra del pueblo dominicano. Por eso es que yo no termino de entender el tupé de cierta gente, que es capaz de agarrar un cemental en desuso y meterlo al ruedo, sí. Ramón. ¿A ti se te ocurriría agarrar un cemental en desuso y meterlo al ruedo? No puede entrar al ruedo ya. Siempre se busca sangre nueva para tener... Porque es difícil que a ti las caras viejas... Es fácil que te engañen una vez. Pero no dos. 2 veces podría ser, porque bueno, la gente es buena y sana y le da la oportunidad. Juan Bosch insistía en que el que me engañe una vez sin vergüenza es. Sí, pero eso era Juan Bosch, que era más extremista que nosotros. Pero 3 veces la misma cara, el mismo PPH, el mismo Hipólito Mejía, las mismas hipolitadas, las mismas irresponsabilidades, los mismos exabruptos, la misma generación, la misma propuesta. Ustedes agarran a ese grupo, a ese parque jurásico que le acompaña. Y no, por eso es que yo le transmito de alguna manera optimismo a mucha gente, porque es que queda claro que eso no es un producto en la estantería. Tú entras a un supermercado,
O tú vas a un, ¿cómo se llaman? Los sitios donde crían los potros. Una granja. No, al potrero, ¿no? ¿Qué le llaman? Bueno, ya. donde está el ganado. Y tú no te vas a fijar en el toro que está en desuso. Ahí tal gente le cogió con el toro que está en desuso. Pero entonces él tiene un coro de toros en desuso. Pero eso tiene mucho que ver con el deterioro de ciertos valores. Yo no sé si valores, pero hay un deterioro en la política que se manifiesta en el PRD precisamente, que es incapaz de evolucionar hacia adelante, evoluciona siempre hacia atrás. Yo no sé cómo es que es posible eso, pero lo hace, y lo hace con mucho éxito. La involución es algo sistémico Sí, en ellos. sí, y lo hace con mucho éxito. Cuando Bosch venía dando hacia adelante, aprendiendo con el golpe del 63, aprendiendo con la revolución del 65, aprendiendo con los procesos que se desataron a partir del abril del 65, que lo lleva a reflexionar y a decir, no, esto no es por aquí, es por allí que va. Pues este partido decía, no, Juan Bosch no puede ser por ahí, es por el otro lado, y era para atrás que iba. Y entonces continúa en eso cuando se le presenta la posibilidad de tener un candidato nuevo, que es un empresario, que es un tipo que ha sido exitoso incluso, usted no puede decir que no lo ha sido. En sus negocios con el Estado ha sido exitoso, claro. Y todo en todo. Bueno, por lo menos no tiene cola que le pisen al parecer, y sin embargo lo que hace es que echa para atrás. Entonces, se puede confiar en gente que está... que tiene puesto el cambio de reversa permanentemente. Por eso es una pena, Ramón, que de nuevo nos aboquemos a un torneo electoral en donde el que, sin que haya de nuevo comenzado, ya hay uno que dice que va a ganar, o que se inventa eso y se lo cree, y engaña a mucha gente con eso. El caso del PRD es penoso. En realidad es penoso. ¿Por qué? Porque no le aporta al país ninguna propuesta que se pueda debatir. Cuando usted agarra el discurso de campaña del PPH y de Hipólito, usted se da cuenta que aquí no hay nada que discutir. Ya yo estoy aburrido de participar en torneos electorales en donde no se puede discutir nada, porque ni él trae lo mismo en la bola. Y lo que pasa es que ya no tiene una recta de 95, sino que tiene un chorrito ya de 80. Se nos agotó el tiempo por el día de hoy. Gracias por estar con nosotros aquí en Ojalá, y bueno, les invitamos porque mañana vamos a hablar de cultura. Hay una comisión cultural que estará aquí con nosotros hablándonos un poco sobre el programa cultural que piensan ellos desarrollar con Danilo Medina. Así que bueno, gracias y les esperamos por aquí mismo. Termine de disfrutar lo que queda de la noche.